8:02 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, estamos en Vital Radio 91.1 y también en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Nos acompaña la doctora Mónica Yaya, abogada, expresidente del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy buenos días, doctora Yaya. Buen día. Buenos días, Rumi Aarón. Buenos días a todos los peruanos que hoy seguimos celebrando nuestras fiestas Felices patrias. fiestas patrias para usted. ¿Cómo lo pasó? ¿Dónde estuvo ayer 28? En ¿Dónde Cañete, se fue? Ajá, se fue a su tierra. Cañete. Así es. A comer la papa seca. A comer carapulcra, sopa seca, y chicharrón también que haya. Camote frito. Buen pisco. Ayer fue el primer concurso nacional de pisco de uva Italia. Qué rico. Porque Cañete es el principal productor de uva Italia. Ajá. Y bueno, ahí estuvimos en el baile, en la celebración. En la celebración de la patria, claro. Así es, con catadores especialistas, profesionales, y realmente fue un ambiente festivo el de Cañete ayer. ¿Estuvo usted entre pisco y nazca? Me quedé en el pisco. Doctora Yaya, ¿qué le pareció a usted este mensaje presidencial que duró a 4 horas 12 minutos aproximadamente? Estamos hablando de un gobierno de salida, ¿no? El último discurso de la presidenta Dina Boluarte, la primera presidenta mujer en el país. Fue un discurso que no debió ser de salida, sino más bien proyectando un arduo trabajo, porque quedan todavía 365 días para trabajar. Lamentablemente fue un discurso sin corazón, lleno de cifras que además no se pueden verificar. Ella habla de, hemos entregado 153 colegios. Yo no pido que diga en ese momento cuáles son los 153 colegios, pero por lo menos decir la lista de los colegios la pueden encontrar en tal página web. Creo que la señora Dina Boluarte ni siquiera sabe de lo que ha estado leyendo. Pero sobre todo me parece que tampoco no es que no sea consciente, pero no es sincera en su discurso, porque si ustedes revisan lo que dijo en más de 4 horas, a la corrupción, que es el problema que más avergüenza a los peruanos, según encuestadoras serias, le ha dedicado 5 palabras en todo el discurso, pero una de ellas para decir que es una presidenta que cumplió con sus promesas de no ser corrupta, otra en la que realmente de manera casual mencionó la palabra corrupción cuando mencionó el sistema de justicia y la protección de derechos humanos. Es decir, la señora Dina Boluarte no quiere ser consciente de que el principal problema de su gobierno es la corrupción, y es la corrupción la que ha ahorcado la inversión que debería ser fructífera en los principales problemas, para la solución de los principales problemas de los peruanos, que son la inseguridad, la salud, la educación, la falta de transporte, la falta de empleo. En general, no ha sabido tomar el toro por las astas para brindar confianza no solamente a los inversionistas, que ya es un tema importante, sino también no ha tomado el toro por las astas, no ha sabido asumir los grandes problemas del país para dar esperanza a los peruanos y a los jóvenes, y a ese más de 500,000 de peruanos que durante su gestión se ha ido de nuestro país. Cuando la presidenta habla de tener un crecimiento entre 3,1 y 3,5% para este año, lo dice como si fuese un logro increíble. Sin embargo, esto es insuficiente para generar empleo, como usted bien lo sabe. Es insuficiente y sobre todo es desproporcionado respecto al gasto público en endeudamiento y en pago de planillas, que durante su gobierno ha crecido exponencialmente y muchísimo más de lo que ha crecido. Empezando por ella, además, que se duplicó el sueldo, ¿no? Empezando por ella, efectivamente. Y es por eso que creo que no tiene la señora Dina Boluarte, no ha tenido interés en crear un plan de gobierno. Tampoco tiene interés, no lo ha demostrado, en crear un plan de gobierno para estos 365 días que quedan. Mira, yo no sé cómo políticos que se dicen experimentados pueden hablar de estabilidad en el gobierno de la señora Dina Boluarte si diariamente
son asesinados. Estamos hablando de asesinatos. Son asesinados más de 5 peruanos diariamente, ¿verdad? ¿De qué estabilidad podemos hablar en un país en el que los peruanos no tenemos ni siquiera asegurada nuestra vida? O sufrimos un grave riesgo de ser la próxima víctima. Cada 4 horas muere un peruano asesinado en nuestro país. Dura cifra, cruda realidad en el país, la inseguridad. De esas cifras, la señora Dina Boluarte no ha hablado. Habló, pero le echó la responsabilidad a los anteriores gobiernos, ¿no? Como a PPK, que abrió las fronteras, ¿no? Exactamente, la señora Dina Boluarte creo que es una experta echándole la culpa a los demás y es por eso que no puede solucionar, no está en capacidad de solucionar nuestros problemas, pero sobre todo yo creo que sigue siendo un riesgo porque no asume sus responsabilidades. Y yo incido mucho en el tema de la lucha contra la corrupción, porque miren, hay anuncios que han causado preocupación en los peruanos conocedores de algunos temas técnicos y de la historia de algunos contratos que existen en el Perú. Ha mencionado, por ejemplo, ha anunciado como si fuera una buena noticia la modificación del contrato de concesión en el puerto de Matarani. Expliquemos. El contrato de concesión que tiene el Grupo Romero en el puerto de Matarani vence en el año 2029. Tiene una vigencia de 30 años que vencen en septiembre del año 2029. 4 años antes, en el 2025, la señora Dina Boluarte anuncia que ese contrato de concesión se va a ampliar por 30 años más. ¿Cuál es el apuro? Si el contrato recién vence en el año 2029, ¿por qué 4 años antes los concesionarios quieren firmar ya la adenda con la señora Dina Boluarte justo antes que se vaya? ¿Eso lo debería hacer, en todo caso, pensar el próximo gobierno? Así es. Esa es una labor que le corresponde al próximo gobierno, pero sobre todo es una labor que requiere estudios, que requiere informes, que requiere el análisis de los potenciales competidores y de mejores concesionarios que podrían gestionar mejor el puerto de Matarani. Requiere asegurar, garantizar la libre competencia de más postores. Yo le pregunto aquí a la señora Dina Boluarte, ¿cuál es la razón por la que ella está interesada 4 años antes que venza el contrato de concesión en Matarani en firmar una adenda por 30 años más? ¿Qué es lo que ella recibe a cambio? ¿Huele a corrupción? Se lo digo directamente. El olor es enorme a corrupción. Exactamente. Allí estoy segura que hay corrupción. La señora Dina Boluarte no se ha referido a otros temas que debería preocuparle en la protección de la soberanía nacional. El tema del puerto de Chancay se está haciendo la sorda. La empresa Cosco Shipping sigue haciéndose la tonta con la firma del contrato de concesión. No tenemos contrato de concesión firmado con Cosco Shipping, de tal manera que Cosco Shipping prácticamente se ha adueñado del terreno que es propiedad del Estado sobre el cual ha construido la infraestructura de Chancay. Entonces, la señora Dina Boluarte se niega a tomar el toro por las astas en materia de corrupción. Con eso nos ayudaría mucho. En materia ferroviaria, por ejemplo, también anunció, digamos, los estudios, los inicios de construcción de trenes de cercanía. Sin embargo, no menciona el tren de cercanía que ha propuesto el alcalde de Lima con los trenes que han llegado del Caltrain, de California, en Estados Unidos. O sea, en su discurso presidencial tampoco ha estado allí estos trenes que evidentemente ya están en Lima. Y que nos han significado un endeudamiento de un gasto de 800 millones de dólares. Porque lo que solicitó el señor López Aliaga al Consejo Regional para recibir esa donación, que yo la sigo poniendo entre comillas, fue de 200 millones de dólares, que son 800 millones de soles. Es decir, ¿el gobierno no contempla la presencia de esos trenes dentro del plan ferroviario del país? No creo que no los contemple. Porque no estuvo en su discurso. Yo creo que no los ha querido mencionar, porque evidentemente es una situación difícil para ella, dado que su ministro de Transportes, y creo que en este caso con razón, ha pedido la garantía de que estos trenes realmente tengan la operatividad con los estudios previos necesarios. Porque
lo que solicita en este caso el Ministerio de Transportes es que se cumplan algunas normas de transparencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a operar esos trenes? ¿Quién va a ser el concesionario? ¿Se va a ampliar el contrato de concesión con quien tiene la ruta del Chosica a Huancayo? Si se va a ampliar ese contrato de concesión para que se ejecute también el servicio Lima-Chosica-Lima, ¿por qué no hubo previamente, por qué no hubo un estudio como para garantizar la competitividad en una licitación que nos traiga quizás un mejor proveedor, un mejor concesionario? ¿Por qué entregar a dedo la concesión prácticamente de ese tren? Aunque ahora, días después, el Consejo Regional de Lima, el Consejo Municipal de Lima ha anunciado una próxima licitación pública. Pero lo que pasa es que allí, lamentablemente, el señor López Aliaga no ha cumplido con realizar los informes previos. No se sabe ni siquiera, ustedes revisen las entrevistas hechas a López Aliaga y hechas a sus funcionarios de confianza, no tienen clara ni siquiera cuál va a ser la demanda. Y eso es importante. Seguramente es amplia, pero es que es necesario saber cuánto de ese servicio se va a demandar y al mismo tiempo, con esa información, determinar cuánto va a costar, cuánto se va a ahorrar, cuánto va a significar en generación de empleo, cuánto va a significar en ahorro para cada peruano. Esos estudios no se han hecho. Sobre esto y mucho más vamos a hablar luego de la pausa, ¿le parece? Gracias. Estamos con la doctora Mónica Yaya, abogada, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado. Haremos la pausa en altavoz, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Sí. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow.
8:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz y estamos conversando con la doctora Mónica Yaya, abogada, expresidente del Tribunal de Contrataciones del Estado. En la pausa hemos conversado sobre la necesidad de un estudio de demanda y en el caso de los trenes de este proyecto, ¿no?, ferroviario Lima-Chosica, falta un estudio de demanda. ¿Por qué es importante realizar este estudio previo? Porque de acuerdo a los datos sobre la demanda, por ejemplo, en base a esos datos es que pueden presentarse competidores. Hay amplia concurrencia de posibles postores, candidatos a ser el concesionario y por lo tanto cada uno presenta su mejor oferta técnica y económica. Tal vez, si hubiera una licitación pública abierta, se presentaría un concesionario que ofrezca menor precio en los pasajes y eso va a ser en beneficio de los peruanos. Pero si las contrataciones de los concesionarios son a dedo, si no se convoca licitación pública, si se firman adendas apresuradas como la que está tratando de hacer el Grupo Romero en Matarani, pues la competencia se anula. Y a los peruanos nos termina costando más eso. Pero sobre todo yo creo que quienes sí se enriquecen son los presidentes, los ministros, que permiten la ampliación de esos contratos sin llamar a una nueva licitación pública, porque de esa manera el concesionario que viene trabajando 30 años, por ejemplo en Matarani, asegura ganancias por 30 años más y quizás a cambio del pago de algún soborno a la presidenta de la República y a sus ministros. Sí, eso es grave, doctora. Usted mencionó que los trenes, que hemos pagado 800 millones de soles por los trenes, solamente se han pagado 24 millones de dólares por el traslado. O sea, estamos hablando de traslado, pero la cantidad de dinero que solicitó López Aliaga al Consejo Regional fue de 800 millones de soles. Es lo que está valorado. Que son 200 millones de dólares. Sí, es lo que se valora los trenes. Correcto. Por el tema de los seguros. Dice que ahí han pagado seguro, seguramente con eso han hecho la reparación, el mantenimiento de los vagones y de los coches. Hay algo que han pagado como 5 millones de dólares a Caltrain, ¿verdad? Por la entrega, por la donación, supuestamente. Entonces hay un gasto importante. Y es por eso que se generó una controversia que desde mi punto de vista no ha sido lo necesariamente tratada y no ha sido aclarada la preocupación de qué pasó con 195 millones de dólares, porque lo que se ha pagado a Caltrain es 5 millones de dólares. Y si se pidieron 200 millones de dólares, ¿qué pasó con 195 millones de dólares? Yo creo que eso tiene que quedar claro, tiene que aclararlo el señor López Aliaga y no solamente decir que quienes le hacen esa pregunta son caviares. Esa no es una respuesta, yo creo, clara y honesta. Para usted no es una donación. Yo creo que no se ha pagado eso, ¿no? Para usted no es una donación. Si no se ha pagado, tiene que decir que se hizo entonces con ese dinero. Ajá. ¿Para usted no es una donación esto? Ellos lo llaman una donación con cargo. Así está registrado en sus documentos internos, que quiere decir una donación, en términos coloquiales, una donación con hueso. Es como, yo escucho mucho decir, a caballo regalado no le mires el diente, pero yo me pregunto, a ti Rumi, a ti Aarón, si viene alguien y te regala un caballo, ¿lo aceptarías si es que ese caballo te cuesta recuperar su salud, tener un lugar en donde guardarlo, contratar personas que lo cuiden, contratar alimentación para ese caballo? ¿Es realmente un buen regalo o es un presente griego? Me pregunto. Yo siento que es lo mismo, este regalo o esta donación. Pero viene de Estados Unidos, entonces Estados Unidos nos ha estafado. Mira, esa palabra estafa habría que analizarla porque la estafa implica que haya engañado al contratista, a la persona a quien le hizo la donación. ¿A quién habría engañado? A la Municipalidad de Lima. O no le engañó y más bien la Municipalidad de Lima es la que nos está engañando a los peruanos. Pero estuvo Anthony Blinken, el ex secretario de Estado, en la presentación de la donación de los trenes. Estuvo, sí, pero eso no quiere decir, eso no nos dice que ellos nos hayan engañado. Tú me preguntas, ¿Estados Unidos nos estafó? Es que yo no sé si engañaron a quienes hicieron ese contrato. Es por eso que las explicaciones nos las deben lo descarta. Los representantes. Ni lo descarto ni lo afirmo. Pero lo que sí creo es que los representantes de la Municipalidad de Lima nos deben muchas explicaciones y claras. Nada de decir, no, esa es una pregunta caviar. No, estamos hablando de dinero ajeno. Dinero de todos los peruanos. Cuando uno recibe dinero ajeno,
pues rinde cuentas sobre ese dinero. Y eso es lo que se está pidiendo a los funcionarios de la Municipalidad de Lima. El anuncio de la presidenta de permitir que el gas natural de Camisea llegue al sur también es interesante, obviamente porque se requiere atender a un vasto sector de la población que necesita gas. Sin embargo, estamos hablando de la ampliación de un contrato para una empresa, la empresa Cálida, que distribuye el gas de Camisea en Lima y el Callao. Sin embargo, va a tener ya, al parecer, los acuerdos están avanzados para que puedan llevar el gas a Cusco, a Puno, Arequipa y otras regiones más. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cree usted que debería pasar por una situación de licitación donde hay otros postores, otras entidades puedan participar, digamos, en Sanalí? Es absolutamente preocupante que el gobierno de la señora Dina Boluarte esté ampliando las concesiones sin una licitación pública previa, sin un estudio del mercado que nos permita conocer qué otros ofertantes habría para que brinden estos servicios quizás con mejor calidad y a menor precio. Y no solamente lo está haciendo en Matarani, no solamente lo está haciendo con Camisea, sino que también se pretendió hacerlo en Olmos. Yo espero, discúlpenme que pase al tema de Olmos en Lambayeque, yo espero que el nuevo concesionario en Olmos no sea elegido a dedo. Sí. Porque esas contrataciones a dedo, como los contratos de gobierno a gobierno, son en realidad otra ventana abierta totalmente para la corrupción al más alto nivel. Y que se sancione a Odebrecht, ¿no? Porque la empresa Limón está colmatada y eso no tenía que ocurrir, ¿no? No, Odebrecht tiene que ser sancionado. Mira, el corrupto tiene que ser sancionado, pero no podemos cambiar un corrupto por otro corrupto. Claro. Doctora, yo no quería dejar de preguntarle sobre un tema que ha pasado ya desapercibido, ya dejó de ser asunto que debería preocuparnos, ¿no? El presidente del Congreso, José Gerí, hizo denuncia por agresión sexual y ese incremento patrimonial de 1000% durante su etapa como parlamentario, y ahora, sumado a ello, esta acusación de que habría recibido 150.000 soles de una empresaria a cambio de favorecerla con un proyecto en Cajamarca, ¿no? De riego. Exactamente, en la elección que han hecho la mayoría de los congresistas es vergonzosa y es indigna para los peruanos, ¿no? Creo que en caso la señora Dina Boluarte sea vacada en alguna circunstancia, por alguna circunstancia, bueno, ya ha habido ocasiones en las que la mesa directiva ha sido modificada para que quien represente a los peruanos no sea una figura tan ofensiva como lo podría ser el señor Gerí. No hay todavía una sentencia, pero hay un grave riesgo de que el presidente de la República sea un violador de mujeres. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la población, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres? Imagínense. Un ejemplo más de impunidad. Un ejemplo más de que los representantes de los peruanos, entre comillas, sean en realidad ladrones de cuello blanco y violadores que se escudan en la inmunidad parlamentaria, en una subcomisión de acusaciones constitucionales, que en este caso ha estado presidida por la señora María Acuña, una robasueldos, ¿no? Y que significa además una herramienta delincuencial, este tipo de impunidad en el Congreso y en los más altos cargos a nivel del sector público. Significa una herramienta que favorece no solamente la corrupción, sino la criminalidad, ¿no? Es un gravísimo ejemplo para la seguridad jurídica en el país y no me sorprende pues que haya mucho más criminalidad, muchos más sicarios. Además, recuerden, miren, esa directiva, la 04 del año 2025 aprobada en el despacho presidencial, que permite que la señora Dina Boluarte reciba regalos con gran valor económico, claro, ¿no? Y que dice que esos regalos se los puede hacer incluso un amigo. Así lo dice la directiva, su círculo amical. O sea, ya me imagino cuántos amigos narcotraficantes, sicarios, proxenetas estarán haciendo cola para hacerle regalos a la señora Dina Boluarte con una directiva aprobada en el mismo despacho presidencial. Yo no quisiera dejar pasar un tema.
en ese frío discurso que ha dado ayer la señora Dina Boluarte, despreocupada por los problemas de corrupción, de inseguridad, de falta de salud, de falta de educación, de falta de empleo para los jóvenes, de el mantenimiento de la pobreza, porque ella habla de mayor inversión pública, pero no dice que el nivel de pobreza se mantiene, no se ha dado cuenta que el nivel de desempleo se mantiene y que en números ha crecido, y es por eso que tantos jóvenes siguen abandonando el Perú. En toda esa maraña de datos fríos que ha dado, se ha olvidado también, o mejor dicho, ha tratado de mentirnos. Y de lo que les voy a hablar en este momento es de cifras oficiales del Banco Central de Reserva que señalan que durante el gobierno de la señora Dina Boluarte ha habido menor inversión privada que en el gobierno del golpista Pedro Castillo. ¿Menor inversión privada? Menor inversión privada. Vamos a leer, permítanme un minuto para leer las cifras. Se estima que la inversión privada habría crecido, lo ha señalado aquí nuestro primer invitado. Hemos conversado con Ismael Benavides, el ministro de Economía y Finanzas. Él ha señalado que la inversión privada de un tiempo a esta parte ha crecido en el país. De un tiempo a esta parte. Ha crecido en el año 2024 respecto del año 2023, el primer año del gobierno de la señora Dina Boluarte, pero sigue siendo menor que en el año 2022, cuando gobernó el golpista Pedro Castillo. ¿Cuál es la cifra? Mira, cifras del Banco Central de Reserva. En el año 2022, la inversión privada en el gobierno del golpista Pedro Castillo ascendió a 115.400 millones de soles. La inversión privada en el gobierno de Pedro Castillo, año 2022, 115.400 millones de soles. En el gobierno de Dina Boluarte, esa inversión privada cayó de 115.000 a 107.000 millones de soles. Del 2023, que es el primer año de Dina Boluarte, al 2024 subió a 110.000 millones de soles. Son cifras del BCR. Sigue siendo menos, obviamente. Sigue siendo menor que el año 2022, el último, del gobierno de Pedro Castillo. Un desastre todo el gobierno de Perú Libre, ¿no? ¿Cómo? Un desastre todo el gobierno de Perú Libre. Y fue un desastre. Fue un gobierno que nos generó incertidumbre, inestabilidad, en el que hubo un golpe de Estado. Entonces, para aquellos experimentados que dicen que el gobierno de la señora Dina Boluarte nos ha dado mayor estabilidad, yo no sé de qué estabilidad están hablando, porque de la económica no. Y esa recuperación de la inversión privada en el año 2024 es respecto de la caída de la inversión privada en el año 2023, primer año del gobierno de la señora Dina Boluarte. Entonces, la señora Dina Boluarte, en su exposición de ayer, en el tema de la inversión privada, nos ha mostrado una fotografía, no la película completa. Perfecto. Mónica, doctora, muchísimas gracias por estar en Altavoz de Vital. Gracias a ustedes, felices fiestas a todos los peruanos. Nosotros trabajamos contra la corrupción, pero al mismo tiempo para dar más esperanza. Un abrazo para todos los peruanos, para los niños, niñas, jóvenes, los estudiantes, para todos los trabajadores, las amas de casa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Mónica Yaya, felices fiestas nuevamente. Gracias. Abogada, expresidente del Tribunal de Contrataciones del Estado. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos. Estás en Vital